tenemos acá estos dos ejercicios de simplificación con expresiones racionales. Entonces, a nosotros nos pueden decir, dada la función q de x, la función j de x, determine este tipo de expresiones. ¿Ok? Normalmente son así los ejercicios que uno se encuentra. Entonces, voy a hacer uno de ellos. Voy a hacer, por ejemplo, el g. Tenemos que q de x es de la forma x a la 2 menos 3x. Y a mí me están pidiendo determinar p de h, que es q de x más h, menos q de x sobre h. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ya nosotros conocemos quién es q de x. Q de x es inmediatamente esto. Pero no sabemos quién es q de x más h. Entonces, tenemos que empezar por determinar quién es q de x más h. Esa es la primera pregunta. Ya por tenerlo, lo puedo sustituir aquí. Q de x lo puedo sustituir aquí. Y recordar que el objetivo es poder cancelar esa h. Entonces h es un numerito y mi objetivo es poder llegar y cancelarlo. Entonces, yo siempre empiezo con ejemplos básicos. Aquí lo que me están diciendo es que calcule una imagen que sustituyamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre les digo, ¿qué pasa si a mí me piden q de 1? Y pues q de 1 es 1 a la 2 menos 3 por 1. Q de 5, 5 a la 2 menos 3 por 5. Q de y pues cambio las x por y a la 2 menos 3 por y. Entonces, ¿quién es q de x más h? Pues cambio las x, pero por x más h. Entonces me queda x más h a la 2 menos 3 x más h. Lo que hice fue sustituir x por x más h y sustituir x por x más h de la expresión a como me la daban originalmente. Entonces, ya ahora sí, yo puedo saber quién es P de H. P de H es Q de X más H, lo verde, que yo sé ya que eso verde, pues es esto de aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Toda esa expresión verde menos toda la expresión en amarillo. Y el menos se baja y el H se baja. Entonces, ¿quién quedó como Q de X más H? X más H a la 2 menos 3 por X más H. ¿Y qué era lo amarillo? Pues lo amarillo me lo daban originalmente. X a la 2 menos 3X y todo eso sobre H. Entonces, ese es nuestro primer paso. Sustituir X más H. Estos pasos ya los habíamos escrito en una de las consultas. Ahora, teniendo ya esa expresión, donde yo ya conozco todo, mi segundo paso es resolver ese numerador. Entonces, nos va a quedar una fórmula notable, que sería x a la 2 más 2xh más h a la 2. Este menos 3 se distribuye. Este menos se distribuye. Y el h se baja.
tengo que seguir resolviendo el numerador, todavía no he terminado de resolverlo. Hay cosas que se pueden sumar y restar. Por ejemplo, este menos x se anula con este x, bueno, x a la 2 menos x a la 2. Luego, este menos 3x se anula con este 3x. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando yo estoy resolviendo mi numerador, siempre tiene que pasar lo mismo. Se debe anular lo que no tiene h, obligatoriamente. Si no logran esto, hay algo mal. Devuélvasen de una vez porque hay algo mal. Tiene que anularse todo lo que no tenga h. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos estaría quedando el 2xh más h a la 2 menos 3h, todo eso sobre h. ¿Por qué? Porque nuestro siguiente objetivo es poder sacar a factor común un h para poder hacer nuestro cuarto paso, que sería cancelar. Entonces nos va a quedar h 2x más h menos 3 sobre h. Entonces la respuesta final sería 2x más h menos 3. Entonces, chicos, ¿ustedes qué empezaron a trabajar cuando este ejercicio decía simplifique? ¿Qué hicimos? Ah, no, perdón, simplifiquen las intersecciones. ¿Qué hicimos ahí? O los que no lo hicieron, ¿qué hubiesen hecho? No tiene que poner el hx, o sea, como un cero. Ajá, entonces, valor absoluto de 3x más 2 menos 5 igual a 0, porque intersección con x es igualar a 0. ¿Qué más? Sí, pero yo lo que hice ahí después fue pasar el menos 5 para que pues, se diera positivo, Ujú, porque si daba negativo no se podía ni hacer. ujú. Después de agarrar el valor absoluto y lo igualo a 0. Eso por aparte, ¿verdad? Porque no es como parte del ejercicio, es como es el análisis del valor absoluto, por así decirlo. Y Ajá, da menos 2 sobre 3. exacto. Y eso hago la tablita, que yo lo hago por medio de la tabla. Entonces, signo de 3x más 2, valor absoluto de 3x más 2, menos infinito, menos 2 tercios, más infinito. Y eso da el menos y después un más. Ujú. Y entonces quedaría el menos 3x menos 2 y 3x más 2. Ok. Por ahí hubo una persona que me le cambió el signo solo al 2 y el 3x me lo dejó igual. Entonces de ahí para abajo estaba todo mal. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Revisar muy bien los signos. Sigue. Ok, después de ahí lo que empiezo a hacer es cambiarlo pues, en el factor común original, que está Ajá. igual a 5. Entonces va a quedar menos 3x menos 2 igual a 5 o... Y 3x más 2 igual a 5. Ajá, exactamente. Y ya ahí uno puede resolver, ¿verdad? De este pasa uno el 2 a sumar y luego el menos 3 a dividir y queda que x vale menos 7 tercios. Y yo sé que menos 7 tercios
sí pertenece a este dominio. Y de aquí despejo y me queda que la x vale, paso el 2 a restar, me queda 3 y paso el 3, me queda un 1. Y 1 sí pertenece a este dominio. Entonces hay que recordar que hay que revisar si las soluciones están en los dominios. Adicionalmente, uno puede probar estos dos valores sustituyendo aquí arriba. Porque de hecho hubo gente que llegó a otras soluciones y ustedes se hubiesen dado cuenta que había algo malo, que no tenían que ponerlo como intersecciones porque si lo hubiesen probado, se daban cuenta que eso no daba 0. Entonces, por ahí chicos, mucho cuidado, por ahí a algunos les hice las anotaciones. Entonces, las intersecciones con X son menos 7 tercios, 0 y 1,0. Nada más un cuidado, no es en conjunto y es importante dar los pares ordenados porque eso era lo que pedían, las intersecciones con X. Entonces es importante dar los pares ordenados. El que hizo todo el proceso, pero le hizo falta poner los pares, pues pierde un punto de la solución, ¿verdad? Ok, chicos, entonces, ¿ustedes qué optaron por hacer en este ejercicio? Profe, Sí. Lo que hice fue una en mi caso, yo lo que hice fue despejar todas las opciones y simplemente el resultado lo probé en el valor de y, a ver cuál me daba 0. Esa era la forma más corta. Sí, Entonces, esa forma es la más sencilla porque se basa en el teorema del factor. El teorema del factor dice que si yo tengo estos posibles factores, hay una forma muy sencilla de saber cuál de ellos realmente es factor. ¿Por qué? Porque si me dicen, por ejemplo, que 1 menos y es factor, entonces cuando yo sustituya la y por 1, h de 1 debería darme 0. Si y más 4 es factor, y igual menos 4, quiere decir que cuando yo sustituya la y por menos 4, eso debería darme 0. En la C, yo tengo entonces y igual a menos 1/2, y eso quiere decir que cuando yo sustituya el menos 1/2 en las y, eso debería darme 0. O que la y vale 4, entonces cuando yo sustituya el 4, debería darme 0. Eso es lo que dice el teorema. Y la única que funciona es esta. Entonces, esa era la forma más corta de resolverlo. ¿Cuál hubiese sido la otra forma? Que me imagino que fue la que hizo la mayoría, factorizar. Ok, ¿quién factorizó? Creo que el compañero que lo envió factorizó, ¿verdad? Me parece. Sí, yo factoricé, yo lo hice por división por división sintética. Ajá, entonces bajaste el menos 2, el 7, el 5, el menos 4, ¿y entre cuánto dividiste? Entre menos 1/2, entre 1/2, no me acuerdo, una de los dos. El detalle está en que si lo haces con menos 1/2, no da. Entonces, de hecho, ya se sabe que esta no es respuesta. Profe, Sí, yo lo hice con -1, la división. ajá. Ah, dame un chancecito. Porque, acá como para terminar la idea del compañero, si yo lo hago con menos 1/2, bajo el menos 2 por menos 1/2, eso da 1 positivo, esto me da 8, 8 por menos 1/2 da menos 4, aquí da 1 positivo y 1 por menos 1/2, pues da menos 1/2. Entonces, ya, y ahí ya me causó problemas, y ahí no me da 0. Entonces, de hecho, ahí ya tenías que excluir la pregunta, la opción C. Lo que pasa es que con 1/2 positivo, sí funciona.
con un medio positivo. Ah, no. Bajo el menos 2 por un medio da menos 1, aquí da 6, 6 por un medio da 3, aquí nos da 8, 8 por un medio da 4 y aquí da 0. Pero entonces eso quiere decir que y menos un medio es factor negativo, no positivo. ¿Ok? ¿Ven el error? El error fue que cambiaron un signo. No, sí, profe, lo que pasó era que yo dije que era menos un medio, porque no me acordaba, es que no estaba en el No, pero cuaderno. es que justamente si marcaste la C, fue que me cambiaste un signo. Ah, sí, a la hora de poner la pregunta puse y menos un medio, y después le saqué un factor común al 2. Sí, pero justamente si aplicas eso, te va a quedar 2y menos 1, no más 1, ¿verdad? Ok, ahí está el error. Ahora sí, Sí. la compañera me estaba diciendo que ella hizo la división con ¿qué número, perdón? ¿Con Con 1? menos 1. Con menos 1. Entonces, ¿dónde se hace esa división? Bajamos el menos 2 por menos 1 da 2. Aquí da 9, 9 por menos 1 da menos 9. Aquí da menos 4, aquí da 4 y aquí da 0. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que la factorización sería y menos 1, no, y más 1, ¿verdad? Por menos 2y a la 2 más 9y menos 4. Entonces, todavía no tengo ninguno de los factores que me proponen porque solamente tengo y más 1. Y aunque cambie signos, no voy a llegar a este. Entonces, tengo que seguir factorizando. Y aquí esto yo lo tengo como menos 2y y y. O 2y por menos y. Bueno, al principio yo lo hice así con menos 2 y y, pero para que me diera la respuesta, porque me estaba dando al revés, lo que hice fue cambiar signos y entonces ya me quedó menos y. Ajá, exactamente. Eso es lo que hay que pensar. Entonces yo tengo 2y menos y con el 4, pues sería, perdón, Menos 1 y 4. menos 1 y 4. Entonces ya ahí tenemos la factorización. Y más 1 por 2y menos 1 por menos y más 4. Entonces llegábamos a que la respuesta era la D. Entonces tenemos dos procesos diferentes para encontrar que la opción D era la correcta. Obviamente con la forma número 1 era muchísimo más corto, usando el teorema como tal directamente, ¿verdad? Entonces, nada más para repasar, si es un polinomio, el dominio es R. Si es una racional, el dominio es R quitándole las restricciones. Si es radical, depende. Si es impar, el dominio es R. Si es par, el dominio es un intervalo. Bueno, de hecho, normalmente el corchete va cerrado. Normalmente, no siempre. Ah, no, pero va con un infinito, entonces sí está bien así o así. ¿Cómo se averiguaba? Pues si el argumento del subradical tiene que ser mayor o igual a 0. Valor absoluto, el dominio es R. El detalle está en que ya a nosotros nos empiezan a combinar funciones. Entonces hay un video específico de qué pasa cuando nos empiezan a combinar funciones. Entonces, la compañera marcó 3 ejercicios. Vamos a enfocarnos en esos 3. Entonces, vamos a ver. Ahí voy. Profe, eso no es los dominios que se intersecan.
Depende del ejercicio. Por ejemplo, Sí. con la P de X. Ya, dame un chancecito porque estoy abriendo otra página para poderlo escribir. Abajo es todos los reales. Ok, por haber raíz cúbica es R. Ujú. Y el de arriba es un polinomio, entonces también tendría que ser R, ¿no? Ajá, el numerador es un polinomio. Es R, pero hace falta. Hace falta restricción. Ajá. Vean que ahí hay tres tipos de funciones. Está la raíz cúbica, está el polinomio y hay fracción. Ujú. Y yo, por haber fracción, yo sé que es R quitándole las restricciones. Entonces, tengo que averiguar esas restricciones. ¿Cómo averiguo la restricción? Igualando el cero, el denominador. Ajá, exactamente. Entonces, mi restricción va a ser cuando el denominador se hace 0. Entonces, despejo eso. Me va a quedar que x menos 2 es igual a 0 a la 3. Y 0 a la 3 pues es 0. Me va a quedar que x menos 2 es igual a 0. Entonces me va a quedar que la x vale 2. Por lo tanto, si yo interseco R, intersección R, intersección R, quitándole mi restricción, lo que sucede, digámosle, yo puedo hacer la recta numérica o puedo ver inmediatamente que el dominio de G sería R quitándole la restricción. Tiene que cumplir las tres condiciones al mismo tiempo. Entonces busco, por así decirlo, el más pequeño de ellos. ¿Ok? No sé, compañera, si ya te quedó más claro ese. La compañera que... ¿Ah? Es que sí, ya me quedó claro, es que digamos, yo he entendido, a menos en el denominador, que digamos, sí siguen los reales, pero se me olvidó la parte de arriba en la que tenía que encontrar esa restricción. Entonces, por eso me confundí con la respuesta que decía, porque, pero ya entendí por qué decía eso. La restricción es abajo, ¿verdad? Ah, sí, pero me refiero a que yo quería, digamos, que porque como era una raíz Ajá. cúbica, pues quedaban nada más con los reales, pero Sí. me di cuenta que tenía que sacar la restricción. Ah, ok. Perfecto. Luego, en la segunda, ¿qué hay en la segunda? ¿Qué tipo de función es esto? Chicos, ¿qué tipo de función es? Cuadrática. Cuadrática. No. Tiene un exponente 5 aquí y aquí tiene un exponente 7. Del resumencito que les hice arriba, no, perdón, que les hice en la página anterior, solo tenemos estas opciones. Vamos a ver, solo tenemos la opción de ser polinomio, racional, radical o valor absoluto. Son nuestras opciones. ¿Qué tipo de función es esta? Polinomial. Polinomial. Entonces, ¿quién es el dominio? R. Listo. Lo que tenían que ver era que es de forma polinomial. No es racional porque yo no tengo variables en el denominador. No, sí, Tengo lo estaba nodos. puesto exponencial. Ah, ok. No, tampoco, porque exponencial, bueno, exponencial más adelante lo vamos a ver. De hecho, en el documento, en el e-póster, yo ya trabajé exponencial y logaritmo también en dominio máximo. Pero acá
Hay que recordar que la exponencial más bien es un número y con variable en el denominador. Digo, variable, perdón, en el exponente. Y aquí más bien tengo número por variable y el variable tiene exponente numérica. Entonces es al revés, ¿verdad? Tener ese cuidado. Eso no lo sabía. Eso no le había prestado atención. Ok, eso las diferencia. Exactamente esa parte. En las exponenciales yo necesito que el exponente sea la variable. Ok. ¿Y qué tipo de función es la última, p de x? Es radical. Tiene radical. Entonces, ¿cómo sacamos el dominio de la radical? La de abajo es x igual a 0, son todos los reales. Mm, No, todos los reales es menos 0. pero no tengo un denominador. ¿Qué era lo que se hacía en las radicales? Y se tomaba lo de adentro y se igualaba. No se iguala. Lo que se hace, bueno, como el exponente es par, es buscar donde se iguala o es mayor a 0. Exactamente, tienen que poner mayor o igual a 0, tener cuidado porque empiezan a enredar, ¿verdad? Que era justamente por eso que yo les insistía mucho al inicio que trataran de ir al día, porque dominio máximo es uno de esos temas que se les enreda todo con todo. Tienen que tener muy claro qué tipo de función es para saber cómo proseguir. Si no logro identificar qué tipo de función es, pues no voy a poder identificar el dominio. Entonces, mucho cuidado. En radicales de índice par, yo tengo que ver que el subradical sea mayor o igual a 0. Entonces, como tengo dos raíces, en las dos raíces voy a hacer lo mismo. Necesito que este otro subradical también sea mayor o igual a 0. Si lo igualan a 0, lo estarían trabajando más bien como que si fuera una fracción. Entonces, deben de tener cuidado. Aquí tengo que la x pertenece de 0 a más infinito, y de aquí menos x es mayor o igual a menos 5, entonces x es menor o igual a 5 positivo. De este segundo tendría que x pertenece de menos infinito a 5 cerrado. ¿Quién me puede decir cuál es la intersección de esos dos dominios? ¿De 0 a 5? De 0 a 5. No siempre es de número a número. ¿De qué depende? De la dirección. Si yo no lo veo, puedo hacer mi dibujito, poner aquí el 0, poner aquí el 5, y vemos, por ejemplo, que el primero es de 0 más infinito, entonces sería este dibujo, y el segundo es de menos infinito a 5, entonces es este dibujo, y es donde se cumplen las dos condiciones, donde hay doble techo. Porque, por ejemplo, un numerito por aquí cumple la condición verde, pero no cumple la condición amarilla. Yo tengo que buscar el intervalo donde se cumplan las dos condiciones. Entonces sería de 0 a 5. ¿Ok? Acá una compañera nos está preguntando en cómo se expresa la respuesta en el ejercicio 5. El conjunto donde h es negativa. Entonces hay que recordar que todo lo que esté por encima del eje X son valores y positivos, y todo lo que esté por debajo del eje X son valores y negativos. Entonces, como a nosotros nos están pidiendo el conjunto donde h es negativa, pues lo único que tenemos es este valorcito de aquí. ¿En qué se lee que algo sea positivo o que algo sea negativo? En X. Entonces,
yo sé que este puntito es el par ordenado menos 1, menos 1. Pero si yo leo en X, yo tengo que cuando la X vale menos 1, la función es negativa. Y esa sería mi única solución. Esa es una muy buena pregunta, compañera. No, compañero, perdón, pensé que era compañera, compañero. Es una muy buena pregunta porque justamente mucha gente no, o sea, lograba ver el punto, pero no sabía cómo contestar. Como me piden el conjunto, es el conjunto de valores X. Entonces yo tengo que dar justamente el valor X, ¿ok? El compañero estaba aprovechando esta misma pregunta para ver el ámbito de H. Entonces por ahí tuvimos como varias dudas, si empezaban en menos infinito, por el último trozo, el trozo de la derecha, pero aquí es importante ver que hay una asíntota horizontal que no permite que esto siga bajando. Entonces yo no puedo decir que empiece en menos infinito porque no tengo flecha hacia abajo. Luego pasamos a decir que era de menos 1 a más infinito. Pero como vemos aquí, no hay nada de gráfica en toda esa parte roja. Entonces, es cierto que empieza en menos 1, pero luego pega un brinco a empezar en 0. Entonces, se llegó a que el ámbito era este.